El talento innato o las habilidades con habilidades varían de persona a persona, tanto en tipo como en magnitud de dominio. Pueden traer placer, y a veces pueden demostrar autoridad a los demás. Dependiendo de cómo los maneje el propietario, los resultados pueden ser diferentes. Sin embargo, a veces, si el don es demasiado grande, resulta muy difícil de controlar. Y al final, pone patas arriba la vida de una persona, conduciendo a la fama o la destrucción. De esto se trata esta historia. Era temprano en la mañana, y nuestro héroe estaba durmiendo en un colchón en el suelo, en una pequeña habitación donde todo estaba muy cerca. Incluso el teléfono se cargaba en un tomacorriente cerca de su cabeza. En un momento, sacó el teléfono del cargador. La pantalla se iluminó, mostrando que eran solo las 4:40 de la mañana. Pero esta vez no pareció molestar a la madre de nuestro héroe, ya que había llamadas perdidas. Pero al joven le pareció como si se le hubiera encendido una bombilla en la cabeza. ¿Cómo podría ser esto? Había sido dado de baja del ejército. Pensando en esto, el chico ya estaba sentado en la cama, o más bien en el colchón. Llamó a su madre para preguntarle por qué llamaba tan temprano. Después de escuchar alguna respuesta del otro lado de la línea, nuestro héroe comenzó a hablar sobre la necesidad de dormir más debido a su mala salud. Luego pidió no preocuparse por las facturas médicas y deseó una pronta recuperación. Y acercándose el teléfono a la cara, dijo que estaba bien y que no se preocupara, y luego colgó la llamada. Se acercó el teléfono a la cara para comprobar su saldo. Acercándose al armario, donde había mucha ropa tendida, el chico empezó a elegir qué ponerse afuera. Mientras corría, la frase de alguien resonó en su cabeza y él respondió diciendo: «Cuando estés aburrido, sal afuera y toma un poco de aire fresco». Pero la cuestión era que no recordaba quién lo dijo. El hecho es que no se sentía particularmente vigorizado. Al llegar a la pequeña tienda donde trabajaba nuestro héroe, comenzó a prepararse para la nueva jornada laboral y a contemplar sus finanzas. Este mes su salario rondaría los 180,000 wons. Luego, comenzó a asignar su dinero para los gastos mensuales necesarios, incluidos el alquiler, las facturas de servicios públicos. El pago de la vivienda se basa en el tamaño y, a veces, en el número de ocupantes, facturas médicas y costos de tratamiento separados. Después de un momento, continuó planificando, teniendo en cuenta los intereses que cobraban los prestamistas por la cantidad prestada, asumiendo que sería difícil llegar a fin de mes hasta el siguiente día de pago. Después de este pensamiento, consideró buscar otro trabajo a tiempo parcial. Su mirada se llenó de desesperación, mientras nuestro héroe intentaba comprender cuánto tiempo más podría soportar esto. Cogió una lata del estante de la tienda y trató de descubrir qué pasaría si mostraba determinación y aguantaba hasta el final victorioso. ¿La situación tomaría un rumbo diferente? Pero mientras contemplaba esto, la lata se le escapó de la mano y simplemente estaba tratando de averiguar cuándo llegaría ese día. Mientras recogía la lata caída, decidió concentrarse en sus deberes actuales por ahora, y simplemente debería creer sinceramente que si persiste, algún día sucederá algo inesperadamente bueno. Mientras tanto, alguien entró en la tienda y nuestro héroe lo saludó, pero parecía que el tipo que estaba junto a nuestro héroe estaba un poco sorprendido. Se paró con las manos en los bolsillos y miró directamente al joven. Después de un tiempo, le preguntó a nuestro héroe si era cierto que se llamaba Kang Woo-hyuk. Los chicos salieron. El joven que entró en la tienda ya había encendido un cigarrillo y preguntó a nuestro héroe, que estaba sentado a su lado, si era cierto que había abandonado el ejército. Si es así, ¿por qué no llamó? A esto, Kang Woo-hyuk respondió que ni siquiera podía imaginar que este joven viviera en esta ciudad, y luego lo llamó sargento Hyun Jun Chan. Luego de la declaración, el sargento se apoyó en el hombro de nuestro héroe y con una sonrisa en su rostro preguntó: ¿por qué todas estas formalidades? Y pidió ser llamado simplemente Hyun Jun Chan, y luego le pidió que lo intentara. Al principio nuestro héroe dudó. ¿Cómo podía simplemente llamar al sargento por su nombre? Al observar a Kang Woo-hyuk, el sargento no pudo evitar reírse. Pero después de un momento, nuestro héroe logró llamar al hombre por su nombre, y luego escuchó que era una conversación completamente diferente. Después de una breve conversación, fueron a algún lugar, y el sargento sugirió a su compañero tomar una copa, ya que el destino los había reunido hoy. En respuesta a esta oferta, nuestro héroe primero se disculpó, y luego dijo que no funcionaría, pero que definitivamente intentaría contactarlo tan pronto como surgiera la oportunidad. Pero el sargento no estaba dispuesto a darse por vencido.
Volvió a colocar su mano con el cigarrillo sobre el hombro de nuestro héroe. Luego, con una sonrisa, comenzó a hablar de cómo solían ser camaradas, y preguntó por qué de repente habían surgido algunos asuntos urgentes justo después de terminar su turno. A nuestro héroe claramente no le gustó este comportamiento. Por otro lado, Hyun-Jun Chan parecía más feliz, y sugirió que hicieran todo lo posible. Nuestro héroe sucumbió a la persuasión, y poco después se encontraban en la entrada de cierto establecimiento. Era un pub llamado Peach, en la provincia de Pyeongwa-dong. El sargento sugirió que el club sería perfecto para su emprendimiento. Kang Woo-hyuk no dijo una palabra. Al ingresar al local, el sargento se mostró emocionado y exclamó que estaba más animado que de costumbre. Pero nuestro héroe permaneció en silencio, luciendo demasiado apagado. Al acercarse a la barra del bar, los jóvenes necesitaban pedir algo. El sargento preguntó qué pediría su compañero, y Kang Woo-hyuk sacó su billetera. Y dirigiéndose al camarero, dijo que tomaría una botella de cerveza, y luego le preguntó si costaba 15,000 wons, y por qué estaba tan preocupado por eso. Sabemos, Hyun-Jun Chan encontró esta acción divertida y le preguntó si siempre solo toma una cerveza. A esto, nuestro héroe respondió que no sabía mucho sobre el alcohol, pero el sargento dijo que cuando llegas a un lugar como este, debes destacar entre la multitud, y sugirió con entusiasmo tomar una botella de champán cru, creado en 1843 y elaborado 100% con uvas blancas o negras, que cuesta 300,000 wons. Al escuchar esta cantidad, nuestro héroe no pudo decir nada, pero el extasiado sargento no pudo contenerse. Dijo con entusiasmo que el champán viene con bengalas como regalo. Hyun-Jun Chan estaba ansioso por tomar ese champán con bengalas, por lo que ya se acercó al camarero que sostenía el champán. Pero primero necesitaban conseguir todo eso. El sargento parecía estar ganando tiempo. Intentó encontrar algo en su bolsillo trasero y finalmente pidió esperar un minuto. Nuestro héroe observó toda la escena sin decir una palabra, pero pareció que al compañero de nuestro héroe se le ocurrió una idea brillante, y con una sonrisa maliciosa, inició un diálogo diciendo que se le había ocurrido algo. Y luego empezó a decir que probablemente no tenía suficiente dinero porque había hecho alguna compra importante antes. Le pidió a nuestro héroe que lo ayudara y le prestara algo de dinero, asegurándole que se lo devolvería pronto. Kang Woo-hyuk miró a su compañero con cautela. Nuestro héroe comenzó a negarse, pero su persistente camarada ya estaba parado a su lado, poniendo su mano sobre su hombro. Intentó persuadir a su antiguo compañero, aduciendo que ni siquiera podían ocupar una mesa sin alcohol. Luego sugirió que Kang Woo-hyuk debía tener algunos ahorros de su servicio militar, especialmente porque trabajaba como vendedor. Tal conversación no fue del agrado de nuestro héroe y comenzó a objetar, pero el sargento se volvió más atrevido y empezó a afirmar que no pedía dinero a cambio de nada. Era un préstamo y lo devolvería pronto. Kang Woo-hyuk simplemente escuchó dócilmente los argumentos de su camarada, y en ese momento mencionó que su salario llegaría muy pronto, literalmente en un par de días, y le pidió que lo ayudara. Al final, nuestro héroe cedió y pagó la compra con su tarjeta bancaria. Hyun-Jun Chan estaba extasiado. Su felicidad no tenía fin. Gritó que el bebé Cru ahora era suyo. Corrió hacia la multitud, y nuestro héroe trató de averiguar cuándo podía esperar que se pagara la deuda, pero solo recibió unas pocas frases breves como respuesta. Uno de ellos ordenó a nuestro héroe que no se dirigiera al sargento en presencia de mujeres. El audaz compañero ya estaba entre la multitud, gritando y sosteniendo el champán sobre su cabeza, pasándolo muy bien. El joven desconcertado todavía estaba en la barra sosteniendo una botella de cerveza, murmurando para sí mismo que Hyun-Jun Chan no había cambiado en lo más mínimo, y luego comenzó a llamarlo con varias palabras despectivas. Pero después de un momento, pensó que ya no tenía que contenerse. Pero mirando a la multitud de juerguistas y contemplando, decidió que era mejor dejar todo como estaba, porque cuando se enoja, le sigue la desgracia, y siempre había sido así. Se recordó a sí mismo parado cubierto de sangre sobre el cuerpo de un hombre, que también yacía en un charco de sangre, pero era la sangre del hombre la que manchaba la ropa de nuestro héroe. Kang Woo-hyuk estaba en un rincón del club nocturno, observando lo que estaba sucediendo. Decidió que era mejor mantener la calma porque lo hecho no se podía deshacer y se ordenó aguantar. Sin tocar la botella de cerveza, el joven decidió marcharse. Mientras se dirigía hacia la salida, esperaba no volver a cruzarse nunca más con el arrogante sargento. Sin embargo,
Todavía no se había dado cuenta de cómo se habían desperdiciado 300,000 wons, y después de un tiempo, su atención se centró en una botella de cerveza comprada en el bar de la discoteca. Estaba pensando que una marca similar en la tienda costaba 2,500 wons, pero decidió comprobarlo. Mientras contemplaba esto, una chica volaba hacia él. A juzgar por su apariencia, uno podría pensar que ella también había venido al club nocturno, pero por alguna razón estaba huyendo de alguien y gritando que la dejaran ir. Pero un hombre maduro le tomó la mano, sonriendo de oreja a oreja y apretando su muñeca con fuerza. Él le ordenó que retraiga sus garras, pero le pidió al hombre que no usara palabras tan hirientes. Se preguntó por qué la niña rechazaba las bebidas gratis, y por su comportamiento, estaba claro que quería irse. Al lado del hombre había un vaso con algo de bebida. El hombre le ofrecía sentarse y probar la bebida. Sugirió olvidarse de los problemas y disfrutar del tiempo libre con él. La niña estaba aterrorizada. Este tipo de comportamiento por parte de los hombres en los clubes nocturnos no era infrecuente. La niña ya estaba gritando pidiendo ayuda y llamando a seguridad. Pero al hombre le divirtió. Creía que la chica pretendía ser una alborotadora, lo que solo alimentó su interés en ella. Pero después de un momento, se levantó y señaló a 2 hombres que estaban parados junto a la puerta, diciendo que conocía a esos matones. La chica ya estaba desesperada. El hombre poco a poco perdió la compostura y le ordenó que dejara de irritarlo y simplemente aceptara sus invitaciones, prometiéndole que no la lastimarían. La niña suplicó que no la tocaran y gritó pidiendo ayuda. Como todas estas acciones ocurrían cerca de nuestro héroe, naturalmente, se dio cuenta de todo. Y en un instante la botella de cerveza que tenía en la mano se hizo añicos contra la cabeza del hombre que acosaba a la chica. El hombre se puso rojo de ira. El vaso de cerveza se hizo añicos y su contenido le salpicó la cara. Su expresión parecía pétrea. El hombre inmediatamente soltó la muñeca de la niña, que ya tenía moretones por su fuerte agarre. La niña se escapó a una distancia segura de los dos, gritando que el hombre estaba enfermo y que llamaría a la policía. Pero el hombre y nuestro héroe estaban uno frente al otro, y el horror se reflejaba en su rostro. El hombre, rascándose el lugar donde fue golpeado, comenzó a interrogar a Kang Woo-hyuk, tratando de entender si el joven sabía a quién había atacado. Nuestro héroe probablemente se dio cuenta de su error y empezó a disculparse. Luego intentó decir algo más, pero su frase fue interrumpida. El golpe recibido por el hombre no le permitió terminar la frase. El hombre gritó que las disculpas por sí solas no serían suficientes. El golpe fue tan fuerte que nuestro héroe incluso cayó hacia un lado. Dentro del club, la gente empezó a notar una pelea. Pero algunos no podían entender por qué los guardias de seguridad estaban ahí parados. El sargento, por su parte, se dio vuelta para comprender qué estaba pasando. Ya había conocido a una chica pelirroja, y cortésmente le preguntó si había sucedido algo. La chica simplemente señaló hacia la pelea. En ese momento, la pelea estaba en pleno apogeo. Bueno, si se le puede llamar pelea. El hombre que había atacado a la niña golpeaba sin descanso a nuestro héroe, quien no opuso resistencia. Nadie podía entender por qué no estaba luchando, ya que estaba completamente indefenso. El sargento estaba junto a la muchacha, observando en silencio. Mientras tanto, la joven expresaba sus preocupaciones en voz alta, incapaz de comprender por qué nadie ayudaba y si todos se quedarían allí y mirarían. Hyun Jun-chan decidió encontrar una salida a la situación, sugiriendo que fueran a otro lugar. Pero la chica no podía entender cómo eso era posible dadas las circunstancias. Sin embargo, el hombre logró evadir la pregunta diciendo que no le gustaba la violencia. Casi empujando a la niña hacia la salida, continuó diciendo que no tenía sentido presenciar semejante crueldad. Mientras tanto, nuestro héroe recibía cada vez más golpes. El hombre seguía lloviendo golpes sobre él, diciendo que era un cachorrito asqueroso que no merecía ni un solo golpe de su parte. Pero parecía que estas acciones crueles producían un inmenso placer al hombre malicioso. Continuó preguntando burlonamente si a nuestro héroe le gustaba recibir un puñetazo en la cara y no reaccionar. De pie majestuosamente frente a Kang Woo-hyuk, como si fuera un dios, preguntó por qué nuestro héroe no respondió, y luego sugirió que no merecía su atención. En ese momento, nuestro héroe estaba completamente golpeado, pero aún parecía animado. Mirando a su oponente, sonrió y le preguntó si se había calmado. Si lo hubiera hecho, entonces debería dejarlo ir y podrían separarse pacíficamente. Parecía que los ojos del hombre furioso estaban a punto de estallar de rabia. Bueno, por alguna razón liberó a nuestro héroe y estuvo de acuerdo. Posteriormente, el joven, llevándose la mano al corazón, agradeció a su oponente. Después de un rato, nuestro héroe murmuró para sí algo como:
Gracias a Dios, esta vez no hubo víctimas. Pero el hombre malicioso, claramente decidido a continuar, pronto tuvo nudillos de bronce con púas brillando en sus dedos. El hombre se abalanzó sobre nuestro héroe, extendiendo su mano con los nudillos de bronce y gritando que ahora vería de lo que era capaz este accesorio. En un instante, las púas estaban justo al lado de los ojos de nuestro héroe. En ese momento pensó que ya era suficiente. Con todas sus fuerzas, el joven empujó a su oponente. Por un momento el pensamiento cruzó por su mente justo después de que su cuerpo reaccionara instantáneamente. La gente cercana estaba sorprendida, por decirlo menos. La sangre del hombre arrojado les salpicó. Mientras tanto, en su oficina, una chica se sentaba tranquilamente, encajando por completo con el establecimiento. Distraída de su trabajo, preguntó al vacío: ¿qué es ese ruido? Supuso que alguna pareja se había peleado. Esta chica era la gerente principal del Club Persik, y su nombre era Jo Yu-bin. En ese momento, nuestro héroe se puso en la postura en la que había arrojado a su oponente y observó cómo volaba por el aire, salpicando sangre en todas direcciones. Después de un rato, el joven pareció despertar de lo sucedido. Todos a su alrededor lo admiraban, y algunos intentaban preguntarse qué acababa de pasar, pero el joven simplemente permaneció en silencio. Los guardias de seguridad que estaban junto a la puerta se despertaron cuando todo ya había sucedido. Uno de ellos empezó a gritarles a los demás que se movieran más rápido. Corrieron hacia el hombre ensangrentado que yacía en el suelo y trataron de determinar si se encontraba bien. Pero hubo silencio como respuesta. Entonces, los guardias de seguridad pidieron que nadie guardara silencio. Después de un rato, uno de ellos ordenó al resto que atraparan al sinvergüenza, es decir, a nuestro héroe. Pero nuestro héroe ya no parecía tan angustiado. Se miró el puño y primero maldijo todo lo que había sucedido porque, una vez más, todo había entrado en un círculo vicioso, a pesar de sus esfuerzos por evitar problemas. Sin embargo, tuvo un sentimiento extraño. En ese momento, una multitud de guardias de seguridad enfurecidos corría hacia él. ¿Pero qué pasaría después? En ese momento, la directora del club estaba sentada en su oficina jugando en el ordenador. En el monitor había una imagen de un hombre sabio con una leyenda que mencionaba los 3 reinos, que representaba crónicas históricas del período de los 3 reinos desde 189 hasta los años 280. Mientras la niña miraba el monitor, donde era visible la grabación de la unificación de todos los mundos, habló en voz alta, mencionando cómo se habían jurado bajo el melocotonero ser hermanos. Luego exclamó que fue un éxito, y continuó diciendo que habían escrito sobre la dificultad máxima de este juego, pero no era difícil de completar. Después de eso, colocando su mano sobre el mouse, la niña comenzó a buscar algo, murmurando sobre qué modo intentar romper. En un instante, un guardia de seguridad sin rostro golpeó su puerta, la llamó por un nombre extraño y le dijo que había problemas en el piso de abajo. La niña respondió perezosamente, pidiendo no llamar a su hermana y diciendo que su nombre era Cho Yu-bin. El guardia de seguridad continuó hablando, disculpándose por su incompetencia y alegando que no podían tolerar retrasos, mientras la heroína especulaba que el extraño sonido que había escuchado antes podría haber venido de allí. Luego preguntó: ¿podría ser otra vez la travesura de esa desagradable Juan Aura? Y sugirió simplemente quedarse quieto sin interferir, o él se agitaría aún más. Pero el guardia de seguridad la interrumpió y no le permitió hablar. Casi gritó, diciendo que era la primera vez que veía a alguien lograr derribarlo. De espaldas al guardia de seguridad, el gerente estaba en shock. Ella no pudo decir nada en respuesta. Luego giró la cabeza y le preguntó al guardia de seguridad cómo era posible. Mientras tanto, la policía había llegado a la discoteca, pero estaban atrapados en la entrada, frente a 2 guardias que parecían no haber dormido nunca y estaban muy cansados. Uno de los policías supuso que no querían dejarlos entrar, mientras que otro mencionó que recientemente habían recibido numerosos informes de disturbios dentro del establecimiento y que debían comprobar la situación. Sin embargo, los guardias permanecieron en silencio y luego uno de los policías exclamó decepcionado que no eran tipos que cooperaban. Luego de estas palabras, uno de los guardias dijo que no sabía de qué estaban hablando, ya que todo estaba en orden. Después de eso, les pidió que no interfirieran en su trabajo. Los policías claramente no esperaban tal giro de los acontecimientos, por lo que incluso volvieron a preguntar. Uno de los agentes del orden perdió los estribos y comenzó a llamar a los guardias gánsteres despreciables.
Luego les preguntó si pensaban que la policía era una especie de broma. Uno de los guardias respondió audazmente que incluso si ese fuera el caso, ¿qué pasaría después? La situación se volvió tensa. El policía finalmente perdió los estribos y empezó a gritar, pidiendo que lo acompañaran a la comisaría, pero estuvo a punto de estallar una pelea. Pero justo a tiempo llegó el director del club y se interpuso entre los guardias y los policías. Sonriendo, se dirigió a los policías y les dijo que era la primera vez que se encontraba con agentes del orden en sus instalaciones, y luego sugirió que debía ser muy difícil patrullar de noche. El policía apretó los puños, aparentemente sin escucharla en absoluto, mientras que el guardia que estaba detrás de la niña estaba genuinamente sorprendido por lo que estaba sucediendo. La niña casi abrazó al policía, se presentó y dijo que era la directora del club. Ella expresó su placer de conocerlo y luego intervino el segundo policía, diciendo que confiaba en que podrían encontrar puntos en común con ella. La chica giró su cabeza hacia él y exclamó alegremente que hacía mucho tiempo que no se veían, dirigiéndose a él como Sargento Park. El Sargento Park comenzó a hablar con calma con la niña, dirigiéndose a ella como Miss Yu. Luego le pidió que no lo malinterpretara, pero se habían enviado varias denuncias por robo y acoso sexual. La niña se mantuvo completamente tranquila con una sonrisa en el rostro y respondió que todo estaba claro. Entonces la niña comenzó a hablar, afirmando que alguien había decidido gastar una broma desagradable y manchar la reputación de su negocio con informes falsos. Durante su discurso, la niña mostró 2 sobres a los policías. Ella todavía sonrió y les preguntó si pensaban de la misma manera que ella. Los hombres miraron asombrados los sobres. Esta acción los sorprendió e incluso volvieron a preguntar. Y en unos momentos, estos 3 chicos satisfechos se despiden. Con los sobres en sus manos, los policías dijeron que no esperaban menos, ya que esta chica estaba constantemente en el punto de mira. Decidieron ir a tomar un refrigerio y el gerente les aconsejó que se cuidaran. Por el auricular en el oído de la niña, se escuchó un diálogo entre los guardias, quienes ordenaron regresar al cuartel porque la situación había sido resuelta. La chica, para ocultar su enojo, simplemente sonrió y pensó en cómo había contratado a idiotas sin cerebro. Después de que los policías se fueron, la niña sacó un cigarrillo y el guardia se apresuró a encendérselo. En ese momento, la niña preguntó dónde estaba su principal alborotador. El guardia respondió que lo habían golpeado brutalmente y lo habían trasladado a la sala de profesores. En esa habitación, nuestro héroe yacía acurrucado en el suelo mientras los guardias lo pateaban sin descanso. Al entrar a la habitación, el gerente encendió un cigarrillo y observó la escena mientras los chicos lo golpeaban y los guardias le gritaban, llamándolo escoria y preguntándole cómo pudo haber hecho tal cosa. Pidió revisar las imágenes de la cámara de vigilancia, pero el jefe de guardia dijo que acababan de confiscar la película y que necesitaban algo de tiempo. Acercándose al sofá donde yacía el hombre golpeado, con su cuerpo cubierto de múltiples moretones y sangre seca, Cho Yu-bin no podía entender cómo Hwang Won, el mejor luchador de la mafia, se había convertido en un desgraciado moribundo y convulsionado. Después de un tiempo, todos los presentes pudieron ver las imágenes de la cámara, específicamente el momento en que nuestro héroe derribó al luchador de la mafia de un solo golpe. La niña le quitó la ropa a Hwang Won para examinar sus heridas más de cerca. Esta acción provocó que el hombre gritara de dolor. Después de presenciar esto, la niña se quedó paralizada por un momento. Un guardia se acercó a ella y le preguntó qué debían hacer. La niña no entendió la esencia de la pregunta y ordenó al personal militar que lo llevaran al hospital, mientras que los demás debían dejar de patearlo. Quería hacerle algunas preguntas a nuestro héroe y ordenó al resto que se fueran brevemente. Los guardias comenzaron a moverse como una multitud. Algunos llevaban al luchador sobre sus hombros, mientras que otros se preguntaban qué pasaría después. Kang Woo-hee se apoyó en una mesa y Cho Yu-bin se alejó de él, hablando con su cigarrillo en la mano, diciendo que esperaba que ningún oído extra los espiara ahora. Nuestro héroe no entendió el significado de esta frase. Luego la niña se sentó en el sofá y apagó el cigarrillo en el cenicero. Comenzó a preguntarle a nuestro héroe si era hijo de otro clan y si lo habían enviado aquí a propósito. Nuevamente el joven no entendió. Él no pudo responder nada, pero después de un momento se disculpó y dijo que realmente no entendía de qué estaba hablando. Los directivos del club quedaron momentáneamente atónitos, mirando directamente a nuestro héroe. Luego, completamente relajada, les pidió que lo olvidaran.
Ella dijo que debería ser ella quien se disculpara por la mala conducta de sus hijos. Más tarde, ella amablemente le preguntó si sentía dolor en alguna parte y, de ser así, cubriría inmediatamente el costo de su tratamiento. Nuestro héroe quedó impactado por este giro de los acontecimientos, por lo que simplemente se sentó frente a ella y escuchó atentamente. Luego levantó la mano y dijo que todavía había un pequeño problema. Al mirar su camiseta, mencionó que estaba arruinada y desgastada por las patadas. La niña quedó tan sorprendida que se preguntó si eso era todo lo que le preocupaba. Luego simplemente dijo que le comprarían ropa nueva ya que era barata y esperaba que pudieran confiar en su acuerdo. Entonces la señora empezó a murmurar, pero casi de inmediato se regañó y dijo, dirigiéndose a nuestro héroe, que iban al grano y le ofrecieron trabajar para ella de ahora en adelante. Kang Woo-hee se sorprendió por esta propuesta y le preguntó si estaba bromeando. La chica parecía un poco nerviosa y le preguntó si tenía alguna objeción. El joven respondió que no, y la niña dijo que sabía que él trabajaba en una tienda de 24 horas por falta de fondos. Nuestro héroe explicó su reacción diciendo que esta oferta fue bastante inesperada. La niña ya se había levantado y se dirigía a alguna parte mientras mencionaba que su amiga, a quien había derribado, tenía al menos 4 costillas rotas. Continuó diciendo que necesitaría unas 8 semanas para recuperarse y preguntó si podía pagar su hospitalización. Nuestro héroe estaba horrorizado porque conocemos la situación financiera de Kang Woo-hee. La niña se paró junto al héroe con cara feliz y comenzó a hablar, diciéndole que se había presentado una gran oportunidad y le aconsejó que no la desaprovechara. Ella prometió cubrir las facturas del hospital e incluso le ofreció un salario 10 veces superior al que ganaba en su exiguo puesto. El joven no pudo responder a semejante oferta, pero esta reacción le pareció incomprensible a la niña, por lo que le preguntó por qué estaba sorprendido y si realmente necesitaba una explicación. Sin embargo, nuestro héroe dijo que todo había quedado perfectamente claro. Luego dijo que entendía una cosa. No sabía por qué de repente le ofrecieron tal cosa, pero entendió que si se unía a su alianza, significaba convertirse en un mafioso. Esta reacción divirtió a la niña, pero no de manera positiva. Más bien esperaba tal respuesta. Luego dijo que esa reacción era más obvia y supuso que el joven estaba sintiendo una presión tremenda en ese momento. Nuestro héroe simplemente se quedó allí en silencio, mirando a un punto fijo, mientras la chica iba a algún lado, sacando un cigarrillo del paquete. Después de llevarse el cigarrillo a los labios, le preguntó al chico si pensaba regresar a casa y continuar con su rutina, trabajando como un caballo a 1000 millas por hora. Luego continuó diciendo que él era dueño de un talento increíble, pero que huía de él como un gato asustado al agua. Ella le aconsejó que viviera como quisiera y encontrara 100 justificaciones para protegerse de su propia brillantez. Nuestro héroe no pudo responder al principio, pero luego se agitó y empezó a preguntar de dónde sabía todo esto. Pero Cho Yubin dijo con calma que simplemente no le agradaba. Por lo tanto, ella se ofreció una vez más a estar bajo su protección y prometió cuidarlo. Nuestro héroe se limitó a mirarla. Había una pizca de cansancio en su mirada. Entonces la señora le pidió que lo pensara mejor. Después de eso, ella le dio a elegir. En el primer caso seguiría escondiéndose entre las masas grises, luchando por unos centavos, o podría dar un paso hacia un billete feliz. Mientras acercaba el encendedor a él, le ordenó que eligiera. Nuestro héroe estaba claramente perplejo. No sabía cómo reaccionar ante esto. La niña estaba perdiendo la paciencia y lo instó a tomar una decisión rápidamente. Ella todavía sostenía el encendedor en el aire y se abalanzó sobre él, como si su mano estuviera a punto de caerse. En apenas un momento, el encendedor acabó en la mano del joven, encendiendo el cigarrillo del gerente. En respuesta, la niña dijo su nombre pero pidió que la llamaran Nuji. Encendiendo su cigarrillo, la niña dijo que nacieron en épocas diferentes y probablemente morirían en días diferentes, pero que no había necesidad de preocuparse y darlo todo. Con sentido de responsabilidad, nuestro héroe declaró que había dado su consentimiento y que estaba dispuesto a trabajar diligentemente. El encargado, encantado, le ordenó que se fuera a casa inmediatamente, y nuestro héroe obedeció y dijo que eso sería lo que haría. Pero parecía que solo después de aceptar, comprendió la esencia de la situación y se sorprendió. Y la niña feliz le dijo que fuera a descansar. Mientras el joven estaba junto a la puerta, se dio vuelta y estuvo de acuerdo una vez más antes de despedirse. Cuando abrió la puerta, el chico quedó en shock. Había un grupo de guardias como si hubieran estado esperando a que saliera. Tan pronto como apareció, todos empezaron a gritar y a decirse entre ellos que no lo dejaran escapar.
Casi de inmediato, todos guardaron silencio y se dirigieron hacia la puerta. Apareció una chica y lo empujó hacia adelante con una amable sonrisa. Al cerrar la puerta de golpe, el tipo se quedó solo con los guardias enfurecidos. Se abalanzaban sobre él entre la multitud. En un momento, hubo varios puños frente a su cara, y en ese instante, el tipo comenzó a golpear a todos los guardias que estaban frente a él. Volaban en diferentes direcciones desde los golpes, y nuestro héroe sintió como si todo estuviera sucediendo como en un sueño. Sin embargo, uno de los guardias logró golpear a nuestro héroe. Gritó fuerte y maldijo. Pero casi de inmediato, Kang Woo-hee agarró la mano de ese guardia. En ese momento quedó bastante sorprendido. Nuestro héroe pensó que debería empezar a hacer lo que decían. Voló con la mano extendida hacia la enojada multitud de guardias. En cualquier otra pelea con una cantidad tan grande de atacantes, no quedaría rastro de una persona, pero no en este caso. Nuestro héroe entendió todo esto y por eso se disculpó. Mientras tanto, detrás de la puerta, la gerente estaba sentada tranquilamente en la habitación, fumando un cigarrillo y sosteniendo un teléfono en la mano. Parecía que no entendía lo que estaba pasando detrás de la puerta. En un momento, la niña escuchó algo y apagó su cigarrillo. Al abrir la puerta de la habitación, se sorprendió. Frente a ella estaban los guardias, golpeados hasta casi matarlo. Uno de ellos se disculpó y dijo que dejaron escapar al tipo. La chica no estaba para nada molesta, sino todo lo contrario. Mirando su teléfono, dijo que la pérdida era insignificante. Y luego mencionó que los guardias ni siquiera podían encontrar su dirección. Así que miró la pantalla del teléfono y dijo que este pequeño dispositivo definitivamente ayudaría. Pero ¿de qué tipo de aparato estaba hablando? Y en el teléfono todos los movimientos de nuestro héroe eran visibles. ¿Pero cómo era posible? Mientras Kang Woo-hee caminaba a casa, reflexionó sobre lo extraño que había sido el día. Algo brillaba bajo su capucha. ¿Qué podría ser? Era un chip de seguimiento que se colocó allí cuando el gerente condujo a nuestro héroe hasta la puerta. Pero lo que sucedería después lo descubriremos en el próximo capítulo. Al acercarse a su casa, el hombre empezó a utilizar el intercomunicador para abrir la puerta de entrada. Al entrar a su apartamento, inmediatamente arrojó su ropa a la lavandería. Luego fue a darse una ducha caliente. Esperaba liberar toda su tensión con el agua caliente y además tomarse un tiempo para pensar. Enjabonándose la cabeza con champú, el joven empezó a pensar en lo que había hecho, y en si valía la pena aceptar en silencio e irse como decían. Después de salir, usó una toalla para secarse la cabeza. En este capítulo, hubo más preguntas que respuestas, y una de ellas fue por qué de repente le ofrecieron formar parte de la mafia en primer lugar. Esta pregunta fue la que más preocupó a nuestro héroe. Apretando la toalla que tenía en la mano, intentó comprender si había hecho lo correcto. Al recordar la situación cuando estaba mirando su puño y a los guardias enojados volando detrás de él, el tipo una vez más sintió una oleada de emoción. Pero luego se dio cuenta de lo agotado que estaba y decidió tomar una siesta. Apagó las luces. Mientras yacía en su cama, el chico, como de costumbre antes de quedarse dormido, cargó su teléfono y se alegró de que al menos no lo había roto. Casi quedándose dormido, Kang Woo-hee pensó en cómo se había olvidado de llevarse los contactos. Y mientras se quedaba dormido, pensó en cómo necesitaba esos contactos en caso de que quisiera ponerse en contacto con ellos. Pero si no estuviera allí, ¿qué haría? Pero al lado de su cama estaba la misma chica de la discoteca. Al ver que el chico se había despertado, preguntó algo. Parecía igual de alegre y amable. Nuestro héroe dijo que había soñado con convertirse en gángster, y luego miró inquisitivamente a la chica. Bueno, empezó a explicar, diciendo que había llamado y tocado, pero nadie abrió la puerta. Y luego le preguntó si siempre dormía como un tronco. Luego se acercó mucho al rostro del joven, y con una sonrisa sugirió que la noche anterior había sido tan intensa que no escuchó nada mientras dormía. El chico se sobresaltó y empezó a preguntar cómo había acabado en su apartamento, pero parecía que toda la situación le divertía a la joven. Intentó pensar en la mejor manera de expresarlo, y en broma dijo que estaba de paso del trabajo y decidió pasarse por allí. Luego sonrió y se volvió hacia nuestro héroe, hablando de la cerradura de la puerta. Ella le aconsejó que comprara uno más caro y fiable. Los jóvenes se dirigieron a la cocina. Nuestro héroe quedó tan sorprendido que se quedó sin palabras y simplemente observó las acciones de la niña. Abrió uno de los armarios y sugirió que charlaran mientras tomaban una taza de café. Pero el armario estaba vacío y, al darse cuenta de que nuestro héroe no tomaba café, le preguntó si estaba en contra. Luego,
Como si nada hubiera pasado, la niña se acercó a su bolso y dijo que estaba bien que no hubiera café, porque recientemente había comprado paquetes de café instantáneo. Mientras intentaba encontrar esos paquetes, nuestro héroe le preguntó qué estaba tratando de lograr. Nuestro héroe no podía calmarse, por lo que continuó preguntando por qué invadió su casa, especialmente después de darle un ultimátum ayer, y cuál era su objetivo en general. La niña no le prestó mucha atención y le mostró los paquetes encontrados. Cuando se le preguntó sobre su objetivo, respondió que quería unir al mundo entero. Y luego le preguntó si él se reiría si ella respondiera de esa manera. Kang Woo-hee no entendió, pero Cho Yu-bin continuó diciendo que hablar de escalas tan grandes podría ser demasiado. Decidió llamarlo Unión de Naciones. Tiempo después, la chica, en un tono más serio y comprensivo, dijo que lo que estaba diciendo ahora sonaba verdaderamente ridículo. Y escuchar esas cosas de una chica anónima y sin estatus, la gerente de un club, hablando de temas tan serios, incluso a ella le pareció gracioso. El chico y la chica estaban uno frente al otro. Hubo un silencio incómodo por un momento. La chica sonrió y le ordenó al chico que se callara y preparara una rica bebida, mientras sacaba 2 bolsitas de café. Preparó 2 tazas de café. Sentada a la mesa, la niña comenzó a tomar café, elogiando a nuestro héroe. Ella dijo que tenía el talento para convertirse en un futuro barista. Un momento después, la niña preguntó qué habían decidido. Nuestro héroe respondió que habían decidido centrarse en la conexión entre los planes de Nuna y la discusión en el club. El director elogió la excelente actitud del chico. Sin embargo, primero quería hacer una pregunta. ¿Había oído hablar alguna vez de la empresa Yuhan? La niña mostró el logo de esa empresa en la pantalla de su teléfono, pero nuestro héroe dijo que solo había oído hablar de ello unas cuantas veces en las noticias, y luego expresó que era una corporación mafiosa masiva que ni siquiera la policía tocaba. La niña estaba emocionada. Ella comenzó a colmar de felicitaciones a nuestro héroe, diciendo que ahora podía llamarse orgullosamente miembro de su grupo. Mencionó que bajo el presidente había un vicepresidente, seguido por el director de la sucursal, y luego ella. Luego, mirando su teléfono, murmuró: «Mi perrito loco y sumiso». También mostró un retrato del presidente de esa empresa llamado Yu Han-seon. La niña creía que dado que había una nueva incorporación a su familia, nuestro héroe debería saberlo cara a cara. Cuando mostró el retrato, lo describió como un anciano extraordinario que conquistó el país en los años 90 y ha estado gobernando durante 30 años. Luego se corrigió y dijo que había un error. Mostró un artículo que decía que el presidente estaba hospitalizado de urgencia y necesitaría un largo periodo de rehabilitación. Y debajo de eso, se propuso ocupar su lugar. La chica continuó. Ella dijo que todos estaban conteniendo la respiración, pero si el anciano renuncia, ¿qué podría pasar? Al no recibir respuesta, dijo que con la pérdida del dueño, cualquier bestia se liberaría de sus cadenas y escaparía de debajo de su corona. Todavía sentada a la mesa con sus tazas de café, la niña dijo que cuanto más dure la tranquilidad, más rápido llegará el caos. Citó una frase de un juego de ordenador. Nuestro héroe la escuchaba atentamente. Dejando su taza sobre la mesa, dijo que un desafío se convierte en sinónimo de oportunidad. La chica estaba decidida. Declaró que tenía la intención de aprovechar esta oportunidad y llegar a la cima deliberadamente, y eligió a nuestro héroe para ayudar a llevar a cabo el plan. Estaba claramente sorprendido por lo que escuchó. Preguntó cómo terminó involucrado, pero la niña se molestó un poco y le ordenó que lo resolviera él mismo porque no era difícil. Cuando se dio cuenta de que Kang Woo-hee realmente no entendía, la gerente comenzó a usar sus dedos para demostrar y explicó que antes del fallecimiento de su abuelo, necesitaba tomar medidas antes de que el director llegara al trono con sus saqueadores. Luego, dirigiéndose a nuestro héroe, le preguntó si realmente creía que podía quedarse a un lado y mirar. La niña estaba perdiendo los estribos, pero continuó diciendo que él ya estaba soñando con ser rey, olfateando el momento adecuado. En conclusión, ella dijo que debido a la rápida reacción de Hyuk en ese entonces, él fue elegido. Señalando a nuestro héroe, la niña continuó diciendo que no importa lo que hiciera, nadie sospecharía de ella. Estaba realmente sorprendido por tal giro de los acontecimientos. La niña dijo que el joven se convertiría en su arma secreta. El chico volvió a trabajar. Kang Woo-hee decidió dejar la tienda de 24 horas. Su jefe quedó sorprendido por la repentina conversación, pero lo felicitó por encontrar una nueva oportunidad y le dio permiso para irse. Hoy era su último día de trabajo. Estaba detrás del mostrador, atendiendo a un cliente.
Después de escanear todos los artículos, informó al cliente el monto total, 4.500 wons. Después de que nuestro héroe completó la transacción con el cliente, se fueron. Estaba perdido en sus pensamientos. No sabía qué hacer con el sobre que sobresalía de su bolsillo trasero. Recordó cómo consiguió ese sobre en primer lugar. El gerente, cuando se acercó a él al salir, mencionó algo acerca de entregarle un artículo, pero lo olvidó por completo. Nuestro héroe se sorprendió y preguntó qué era cuando vio a la niña entregándole el sobre. Cho Yubin sonrió dulcemente y dijo que era un pago por adelantado. 5 millones de wons en efectivo. Nuestro héroe tomó el sobre en sus manos y todavía no podía creer lo que estaba pasando, por lo que no dijo nada. Mientras tanto, la chica ya se dirigía hacia la puerta, diciendo que la cantidad parecía ser alrededor de 10 veces su salario. Y luego, mencionó que él también recibiría una bonificación por su arduo trabajo. Después de todo lo dicho, ella se dio vuelta, con esa sonrisa pícara nuevamente, y dijo que ya era hora de que se fuera, pero que pronto lo contactaría. También mencionó que su número ya estaba en el teléfono de nuestro héroe, firmado como Nuna Bini y con un corazón al lado. Nuestro héroe recordó todo esto mientras estaba detrás del mostrador. Después, sintió curiosidad por saber qué tareas le asignaría el director del club, pero se dio cuenta de que, en cualquier caso, llevar consigo un montón de dinero era muy inconveniente. Entonces fue al cajero automático para depositar todo el efectivo en su cuenta bancaria. Sin embargo, el límite máximo de depósito era de 1 millón de wons. Por lo tanto, concluyó que tendría que dividir el efectivo en 5 partes y usar la máquina tantas veces. Acababa de empezar a contar cuando ese sargento arrogante y descarado apareció detrás de él. Con una sonrisa, el sargento preguntó en broma si él también estaba trabajando hoy. Pero cómo se desarrollará la historia a partir de aquí, lo descubriremos en el próximo capítulo. La niña estaba sentada en el auto, con la cabeza apoyada en la mano. Parecía muy agotada. El conductor que la llevaba le informó que ya casi estaban allí. La joven bostezó. Al ver esto, el conductor le preguntó si no había dormido nada. En respuesta a esta pregunta, la niña respondió con una pregunta, preguntando cómo se sentiría él en su lugar. Después de todo, llamaron a alguien que trabajaba de noche para ir a algún lugar a plena luz del día. El conductor afirmó afirmativamente que la niña debería tener tiempo libre por las mañanas. Cho Yubin respondió que normalmente pasa ese tiempo comprando. Mencionó que logró comprar artículos de calidad a buen precio, pero un momento después, ella preguntó cuándo sus problemas de sueño se convirtieron en su preocupación. Por eso, el conductor se disculpó y dijo que la situación era bastante inusual. El diálogo terminó con esas palabras. Llegaron a la sucursal de Yuhan Corporation, en la ciudad de Pyeonggwa. La niña se sentó en el auto y se retocó la cara con productos cosméticos. Pero el conductor decidió entablar nuevamente conversación con ella, esta vez intentando advertirle. Después de todo, si ella cometía el más mínimo error frente al gerente de la sucursal, él no podía terminar la oración, ya que la chica comenzó a divertirse con su preocupación. Mientras continuaba maquillándose, el gerente del club le pidió que no lo hiciera más, ya que ella nunca cometía errores. La muchacha irrumpió en la oficina y saludó a todos con entusiasmo. Mencionó que había pasado un tiempo desde la última vez que vino a trabajar. Después de todo, allí reina la oscuridad día y noche. Luego sugirió hacer algunas renovaciones. El conductor se sintió avergonzado por el comportamiento de su dueño. Incluso se cubrió la cara y recordó las palabras que ella le había dicho en el auto, diciéndole específicamente que no se preocupara. En la sala había 3 personas de aspecto serio sentadas, y una de ellas estaba junto a la persona más importante. La niña pensó que el interior no tenía nada de impresionante, pero la gente allí era bastante lúgubre. Uno de los hombres se levantó de un salto y comenzó a insultar a nuestra heroína. Luego trató de averiguar si se daba cuenta de quién estaba allí reunido. Él le dijo que dejara de decir tonterías. Era el director de la sucursal, Lee Chang-yul. La expresión de la niña cambió, y ahora habló en serio. Ella le preguntó por qué estaba siendo tan grosero, y luego mencionó que probablemente había olvidado quién pagaba el tratamiento de su subordinado. Pero ante este argumento, el hombre preguntó en qué club había resultado herido su subordinado. La chica tranquilamente mencionó que estaba en el Cable Club, y luego dijo que él, de hecho, incitó al disturbio en su territorio. ¿Realmente creía que yendo al club de otra persona y armando un escándalo su salón prosperaría? Y luego ella lo llamó idiota. El hombre estaba furioso. Llamó a nuestra heroína trapeador y dijo que estaba buscando problemas. Parecía como si las venas de su cuello estuvieran a punto de estallar.
Después de un momento, el hombre sentado a la cabecera de la mesa les ordenó que se detuvieran. Se congelaron en las mismas posiciones en las que se habían estado gritando hace un momento. Este hombre parecía demasiado intimidante, como un montón de piedras con barba sentado detrás de la mesa. Habló de cómo parecía que ahora tenían 4 figuras principales, pero un par de ellas estaban constantemente en desacuerdo. ¿Qué tipo de ejemplo darían a sus subordinados? Estas palabras fueron pronunciadas por la nueva sucursal, Gombak Hewau. Continuó diciendo que había declarado repetidamente que eran una familia. ¿Pueden realmente los familiares discutir entre sí? Parecía que en su corazón no era tan feroz como parecía por fuera. Los dos bajaron la cabeza y el hombre se disculpó. Gombak Hewau inmediatamente pasó al asunto y dijo que le gustaría escuchar una explicación de lo que había sucedido. Cho Yubin ordenó a su guardaespaldas que se fuera. La niña inició su diálogo asumiendo que aunque contara todo en orden, probablemente no revelaría nada nuevo. De pie al final de la mesa, la chica dijo que simplemente observó cómo se desarrollaba la escena, donde Hwan Unu se enfrentaba con un chico desconocido a quien nunca había visto antes. Luego exigió que los chicos lo atraparan, pero fracasaron. Luego se volvió hacia Lee Chang-yul y le preguntó cuándo sus matones habían vuelto a ser novatos verdes. Al escuchar esto, el hombre le pidió que no se burlara de él, la llamó perra, y luego dijo que no podía responder por los demás. Sin embargo, él mismo rara vez pierde peleas. Entonces la chica especuló que el chico era bastante ágil. Continuó hablando, diciendo que aunque tenían un par de personas más fuertes que Hwan Unu, casi nadie podía terminar una pelea con él. Hasta donde ella sabía, solo había uno. Persona allí capaz de eso. Mirando al hombre sentado a la cabeza, dijo que esta persona estaba justo frente a ella. El hombre reflexionó sobre algo. El director de la sucursal, Park Oh-jun, dijo que ahora, al compararlos uno al lado del otro, no era sorprendente por qué los hermanos extrañaban a este ágil tipo. Después de estas palabras, el director de la sucursal, An Jo-han, preguntó de dónde apareció de repente. Luego sugirió que tal vez alguien de otro lugar lo envió para impedir que su negocio creciera. La niña sonrió. Entendió que todos habían mordido su anzuelo, pero luego simplemente dijo que era muy posible. Luego la niña sacó su teléfono y comenzó a hablar, diciendo que para confirmar este hecho, primero necesitaban atrapar a la rata y tocar su teléfono. Envió un mensaje a todos los presentes y continuó hablando de cómo, dado que sus hijos habían sufrido mucho, le faltaba gente a quien enviar en busca del chico. Entonces ella quiso pedir ayuda para capturarlo. El mensaje contenía una foto de nuestro héroe. Por ello, volvió a pedir ayuda, destacando que eran una familia. En ese momento, el descarado sargento, que estaba parado en el cajero automático, quería nuevamente algo de nuestro héroe. Antes de que pudiera darse la vuelta, el tipo puso el sobre con el dinero en su bolsillo interior. Y ante la pregunta de si hoy estaba trabajando, respondió de acuerdo. Nuestro héroe se dio vuelta y preguntó por qué decidió pasar por aquí. El ex sargento respondió que solo iba a comprar cigarrillos y luego preguntó si había algún problema. Continuó diciendo que se habían extrañado en la discoteca y que no se habían vuelto a cruzar. Luego preguntó si la había pasado bien antes de regresar a casa. Pero pensó para sí mismo que parecía fresco incluso después de la paliza. Nuestro héroe simplemente respondió: sí, algo así, pero en el fondo estaba muy preocupado de que su antiguo compañero se diera cuenta del sobre con dinero, pero al cabo de un momento se ordenó calmarse. Pero no fue tan fácil. El tipo descarado sacó el sobre y preguntó qué había dentro. Al tocarlo le pareció increíble porque a primera vista parecía que había más de 100 billetes en el sobre. Bueno, nuestro héroe estaba horrorizado. El tipo abrió el sobre y preguntó de dónde venía todo ese dinero, preguntándose si se ganaba la vida con el juego. Y para sí mismo, pensó que podría ser una compensación por sus heridas. Nuestro héroe intentó decir algo, pero el descarado lo interrumpió diciendo que no importaba de dónde saliera el dinero porque ya estaban allí, y lo más importante era que ahora nuestro héroe era el dueño de ese dinero. Luego especuló que con ese paquete podría olvidarse de los gastos por algún tiempo. Aún así, Kang Woo-heuk se atrevió a pedir la devolución del dinero. Continuó diciendo que era su dinero y que no era de buena educación tocar el dinero de otra persona sin permiso. Parecía que el interlocutor no se lo esperaba. Definitivamente no le gustó, pero al cabo de un momento lo devolvió todo, sorprendiendo a nuestro héroe. Al ver la reacción del joven, el ex sargento le preguntó si realmente pensaba que le iba a robar y huir. Pero Kang Woo-heuk dijo que nunca esperó eso, pero todavía no entendía cuál era el problema.
El ex sargento se acercó al estante de productos de tabaco y trajo un paquete de cigarrillos de 3 milímetros, el Rayson morado. Nuestro héroe se dio cuenta de que el ex sargento probablemente no se rendiría tan fácilmente, pero no había otra opción y debía traer el tabaco solicitado. Entonces, partió a buscarlo. Acercándose al estante, comenzó a sacar los cigarrillos y luego preguntó si había hecho todo bien. Recibió un asentimiento positivo en respuesta, pero todavía no podía entender lo que había sucedido. Sugirió que todavía había un rastro de conciencia en ese sargento, y después de golpear, dijo que tenían que pagar 4.500 wons por ese paquete. Pero el descarado sargento, que aún no había cobrado su salario, estaba a punto de marcharse. Al salir, prometió pagar la deuda en su totalidad, junto con el importe de las bebidas. Mencionó que no se quedó sin dinero, por lo que no se volvería pobre. A nuestro héroe no le gustó nada. Su expresión cambió notablemente, pero no dijo nada. El descarado sargento se dispuso a salir, y en ese momento, agradeció a nuestro héroe. Kang Woo-heuk, de pie detrás del mostrador, pensó que el tipo simplemente tenía miedo de meterse con alguien más duro y lo llamó perro. Pero después de un momento, pensó que cuando terminara el turno, ya no se verían más, por lo que no había necesidad de preocuparse por la pérdida del cambio de bolsillo. Nuestro héroe se alegró de que al menos el sargento no alcanzara el sobre. Decidió hacer el depósito más tarde. Su teléfono vibró en su bolsillo, y era un mensaje de Nuna Bini. La niña salió del edificio de la corporación. Se estiró y se regocijó en su libertad. No entendía por qué lo habían prolongado durante tanto tiempo cuando toda la conversación podría haberse realizado en 5 minutos. Un guardia de seguridad se acercó a ella y le preguntó qué habían decidido en la reunión. Ella le preguntó qué pensaba él mismo. Luego ella respondió que, por supuesto, atraparían al niño todos juntos. El guardia de seguridad la ayudó a encender un cigarrillo y le habló de que todo estaría bien si lograba salir del cigarrillo. La niña estuvo de acuerdo, pero ella mencionó que necesitarían traer 200 millones de wons, lo cual era solo una pequeña suma. Al principio, el guardia de seguridad quiso aceptar que efectivamente se trataba de maní, pero luego se dio cuenta de lo que significaba esa cantidad y se horrorizó. La joven dijo que esta cifra supuestamente fue mencionada por contratar muchachos de otras prefecturas. Más tarde dijo que entendía su sorpresa. Después de todo, fueron los ingresos del club durante 2 meses. Entonces, ¿qué sentido tenía quejarse y volver a calcular cuando se habían apuntado? Continuó diciendo que si fallaban y el plan fracasaba, le descontarían el dinero de su cuenta y le pedirían que no se preocupara por su bolsillo. El guardia de seguridad entendió todo y se ofreció a llevar a la chica al club. Pero ella no quiso y decidió dar un paseo por el barrio primero y luego irse sola a casa. La niña salió corriendo, gritando que algún día podrían arreglárselas sin ella. El guardia de seguridad quedó horrorizado. La niña caminaba por la calle fumando un cigarrillo, mientras el guardia de seguridad le gritaba que esperara. Pero Nuna estaba completamente perdida en sus pensamientos. Comprendió que, ante todo, necesitaba elaborar una estrategia sobre dónde ir a continuación. Recordó la reunión en la que resumieron todo. Se dijo que todas las fuerzas de la rama estarían dirigidas a capturar al niño y Cho Yu-bin cubriría los gastos. Y tras estas palabras, se afirmó que si nadie tenía objeciones, la discusión terminaría. Uno de los directores, al oír todo esto, dijo en voz alta que podrían haber pedido más dinero. La chica sentada a su lado dijo que su negocio ya pendía de un hilo. Y cuando se iban, uno de los directores, An Yo-han, defendió a nuestra heroína y dijo que debería mostrar su generosidad por una vez en su vida, ya que el director Cho mostró sinceridad al invertir al máximo. La niña, que iba delante, dijo que solo le traían estrés y que se iba a tomar un descanso, pero le pidieron que se quedara. El hombre sentado a la cabeza sugirió una breve conversación uno a uno. La chica lo ayudó a encender su cigarrillo, y en ese momento él dijo que hacía mucho tiempo que no lo dejaba encenderlo así. La niña estuvo de acuerdo. Comenzó su diálogo hablando de cuánto la respetaban. La niña dijo que lo sabía y que gracias al jefe de la sucursal ocupó un puesto prestigioso. Además, los ingresos del bar llevaban varios días seguidos batiendo récords. El hombre se rió y luego dijo que sus métodos comerciales siempre fueron excelentes. Continuó diciendo que ella utilizó hábilmente las ventajas y las lagunas sin perder nunca su sonrisa. No tenía miedo de dar mucho, y como resultado, esperaba duplicar al menos su capital. La niña,
De pie junto a la mesa y escuchando todo esto, consideró aquellas palabras como un cumplido. El jefe de la sucursal continuó hablando y dijo que ayudaría a atrapar al joven primero, porque las personas que se involucran con sus subordinados deben pagar el precio. Y en un instante, el hombre se puso furioso. Empezó a hablar de cómo ella pensaba que podía engañarlo con solo una burbuja. La niña se acercó a cierto establecimiento y pensó en lo perspicaz que era Josie. Al abrir la puerta pensó que en cualquier caso no la pillarían con las manos en la masa. Al pasar por la recepción, le preguntó al chico sentado allí si ya había alguien en la habitación 3, y le respondieron que acababa de entrar un chico. La niña pensó que, en última instancia, la respuesta sobre el futuro dependía de la utilidad futura de su herramienta. Al abrir la puerta, nuestro héroe estaba allí, y al verlo dijo que llegó bastante temprano. Kang Woo-heuk, a su vez, la saludó. La niña entró en la habitación y se dejó caer en la cama. Le preguntó a nuestro héroe si había abandonado la pequeña tienda. Él respondió de acuerdo, y dijo que hoy había cerrado su último turno. Sacando el sobre con el dinero, el chico comenzó a hablar de lo sorprendido que se sorprendió cuando lo recibió, y se quedó en silencio. ¿Pero es realmente cierto que ella le está ayudando con una suma tan extravagante? Y sosteniendo el fajo de dinero justo frente a ella, dijo que todo seguía intacto, que no había gastado ni un centavo. La chica le ordenó que no se preocupara porque si seguía trabajando para ella, este montón le parecería nada, y pronto él mismo lo sentiría. Luego, con tono burlón, comenzó a hablar de cómo, aunque él es modesto, notó que se relajaba un poco. Quizás compró algo sabroso o un juego, o tal vez se compró ropa nueva. El chico volvió a quedar desconcertado y le preguntó qué quería decir. Comenzó a hablar de cómo los llevaba consigo sin usarlos en absoluto. La niña se levantó y tomó a nuestro héroe de la mano. Sin entender lo que estaba pasando, le preguntó a Kang Woo-heuk al respecto. Mirando la pila de dinero, la niña dijo que había menos de 5 millones, y todo parecía como si hubiera 4.700.000 wons, pero ¿a dónde desaparecieron 300.000 wons? Lo descubriremos juntos en el próximo capítulo. El chico empezó a defenderse, diciendo que fue muy inesperado y que ya le había explicado lo sucedido. Pero la niña dijo que a primera vista se notaba que el paquete se había vuelto más delgado, y luego sugirió que si él no le creía, debería contarlo él mismo y comprobarlo. Nuestro héroe se puso nervioso y empezó a contar el fajo de dinero. Cho Yu-bin simplemente se quedó allí y observó lo que estaba sucediendo. Y cuando nuestro héroe se acercaba al punto en el que el dinero se estaba acabando y no había señales de 5 millones, la chica sugirió que probablemente ya se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Enojado, el tipo apretó la pila y no podía entender dónde se había ido la mayor parte del dinero. Sentada en la cama, la niña especulaba sobre un viejo camarada del ejército. Dijo que había muchos matones similares en esta zona. Sin embargo, podría haber problemas al tratar con ese sinvergüenza. Ella comenzó a hablar de que no lo había llamado a este lugar sin ningún motivo. Necesitaban descubrir algo rápidamente. Nuestro héroe se paró frente a la niña como si fuera un colegial que no había hecho los deberes para la maestra. Pero la niña dijo que no había tiempo para distraerse con otras cosas y comprendió su enojo e insatisfacción. Sin embargo, esperaba que el joven pudiera concentrarse ahora en asuntos más importantes. Una vez más, nuestro héroe no pudo decir nada. Después de un tiempo, simplemente sugirió dejarlo pasar. La niña sonrió y le preguntó qué quería decir. Ella se dio cuenta de lo que quería decir. Entonces ella le preguntó si se había vuelto loco. ¿Decidió dejar impune al cabrón? Incluso si eso era lo que él quería, ella estuvo de acuerdo con ellos. Luego dijo que su gente no toleraría el robo y por supuesto le daría una lección. El joven quedó un poco sorprendido. La niña siguió hablando de que en ese momento tenía prisa y tuvo que dejar el segundo plato para más tarde. Parecía que nuestro héroe estaba completamente confundido. Pero un poco más tarde, la chica preguntó si Kang Woo-heuk entendía, y él respondió que estaba de acuerdo. Dijo que primero cumpliría su orden, y luego se ocuparía de Yang Chang-hun. A la niña le gustó su determinación, y después de eso, preguntó si el nombre pertenecía al ladrón. Nuestro héroe respondió que estaba de acuerdo, y en ese momento, el gerente del club nocturno recibió una llamada y comenzó a hacer algo por teléfono. Al rato, abrió una foto en la que el ex compañero de nuestro héroe fumaba y charlaba alegremente con alguien. ¿Dónde estabas en ese momento? Este mismo sargento estaba hablando por teléfono. Preguntó si la persona a la que llamaba se estaba tomando un descanso hoy y luego respondió que, por ejemplo, hoy se estaba tomando un descanso.
Luego sugirió tomar una copa juntos, ya que hacía tiempo que no lo hacían, pero le dijeron que hoy estaban ocupados, por lo que era poco probable. Mientras hablaba por teléfono, Yang Chang-hun caminaba hacia algún lugar. Preguntó si había surgido algún problema, pero le preguntaron si realmente no sabía lo que estaba pasando. Él respondió que, por supuesto, no tenía información sobre sus intrigas como cliente común y corriente. Le preguntaron si conocía a Haeyeon Wan-un. El sargento respondió que solo había oído el nombre, no había cambiado de turno y no se había cruzado. Y luego le dijeron que este tipo se había metido con la persona equivocada. Ahora estaban tratando de identificar y atrapar a ese cabrón. Ya le habían enviado una foto, por lo que sugirió mostrársela al sargento, pero respondió que difícilmente podría identificar la identidad de la persona. Pensó para sí mismo que lo estaban metiendo en problemas nuevamente. Mientras encendía un cigarrillo, se arrepintió de haber perdido una fortuna fácil y tenía intención de tomar otra copa. Después, habló de haberse encontrado con un tonto, diciendo que era tan cobarde que no se atrevía a objetar después de ninguna de sus acciones. Pero el sargento no sabía que en ese momento nuestro héroe estaba justo detrás de él. Un poco antes, durante la reunión con nuestro héroe, Cho Yu-bin se retractó de sus palabras y dijo que fuera a darle una paliza a ese matón ahora mismo. Nuestro héroe preguntó varias veces y luego preguntó sobre asuntos urgentes, pero la niña en respuesta le preguntó si ya no quería venganza. Le ardían los ojos y ella se preocupaba por su bienestar. La muchacha insistió, dijo que nunca se debe olvidar la eficacia del desempeño de una tarea y, en principio, creía que sería posible matar 2 pájaros de un tiro. La gerente comenzó a decir que uno de sus colegas es Lee Kang-yeol, y cuando se enoja, no puede distinguir la verdad de la mentira. Por lo tanto, necesita enfurecerse aún más para cometer más errores. Mientras hablaba de ello, la niña se llenó de felicidad. En conclusión, dijo que el pícaro es cómplice de su camarada enemigo y ayuda a atraer clientes para el crecimiento de su propio negocio. Al principio pensó en hacer las cosas de otra manera. Sin embargo, dado que Kang-yeol está tan molesto por lo que está sucediendo, no hay necesidad de idear una estrategia. De repente, recibió un mensaje que decía que probablemente él estaba merodeando en la intersección de la calle nuevamente, y era de un amigo secreto. La niña le mostró el contenido a nuestro héroe, diciendo que no esperaba mucho de su informante. Luego dijo que su torturador estaba cerca y ordenó encontrar al bastardo y mostrarle dónde hibernan los cangrejos. El chico no se resistió, solo dijo que iría, pero la chica le dio la vuelta cuando llegó a la puerta. La niña decidió advertir de antemano que nuestro héroe no debería reprimirse en absoluto. Y allí, en el callejón, el ex compañero notó a nuestro héroe. Tartamudeando, saludó a nuestro héroe y afirmó afirmativamente que estaba deambulando por esa zona. Antes de que pudiera decir algo más, un puñetazo le cayó en la cara. Pero nuestro héroe, mirando a su antiguo camarada que gritaba, simplemente respondió que ya no había necesidad de respuestas a las preguntas. Entonces algo lo atrajo. Pensó que había estado contemplando ese paso durante mucho tiempo. Nuestro héroe se acercó al ex compañero, que ya estaba sentado y tratando de detener la hemorragia de la nariz con la mano. Realmente no entendía por qué diablos atacó de repente, pero nuestro héroe le ordenó que se callara. Se acercó, agarró a Yang Chang-hun por el cuello y le exigió que le devolviera inmediatamente lo que había robado. El chico no dudó y sacó el dinero de su bolsillo. Y en su defensa, dijo que solo estaba bromeando, que planeaba pelear más tarde y devolverlo, y luego maldijo. Nuestro héroe se enojó aún más al darse cuenta de que la cantidad estaba incompleta. Sosteniendo al ex compañero cerca del suelo, le dijo que todavía tenía una deuda con el bar. El joven, por alguna razón, permaneció en silencio. Después de un rato logró decir que lo sabía. ¿Y por qué dijo que si le permitía usar el teléfono móvil cercano, lo pagaría de inmediato? Luego dijo que sinceramente no estaba mintiendo. Recientemente había recibido un aumento. Nuestro héroe estuvo de acuerdo y tomó el teléfono. Le acercó el teléfono móvil a su antiguo camarada y le ordenó completar la transferencia en 30 segundos. Y allí empezó a hacer algo con el teléfono en las manos. Nuestro héroe estaba cerca y habló de que si intentaba hacer algo extraño, se estrellaría la cara contra la pared. Pero este camarada sonreía con demasiada picardía. Como era de esperar, estaba llamando a su patrón, y era Hae Nim Jin-jun.